Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Tenéis que tener el audio apagado. Vamos a ver. ¿Veis mi pantalla? Vale, perfecto. Bueno, ¿cómo le vamos? Primera videotutoría de lenguaje de marcas de contenido. ¿Habéis echado un vistazo a los apuntillos del libro? Perfecto. Hola, Jesús. Hola, Rogelio. Buenas, Tony. Buenas, Sebastián. Buenos días, no, buenas tardes, Dani. Son las 6:05 de la tarde. Bueno, vamos a esperar 5 minutines a que sean en punto para que vaya entrando la gente, ¿vale? En principio, la videotuto de hoy vamos a intentar hacer todo el primer tema, ¿de acuerdo? Para que ya vayáis teniendo algo de contenido y podáis ir haciendo packs. Intento que duren aproximadamente una hora, 50 minutos, María José. Espero soltarte pronto para que te puedas meter en clase con Gochón. De nada. ¿Habéis mirado la pack? Buenas, David. Uy, hay que empezar a mirar las packs. Si podéis ir apuntando cosillas. Vale, no os he dicho que la hagáis, solo he dicho que le echéis un vistazo. Buenas, Carlos. Bueno, este primer tema es muy sencillito. En el libro ya habéis visto que no ocupa demasiado. Aunque si no habéis trasteado nunca con lenguaje de marcas, a lo mejor hay alguna cosa que os suena un poco extraña. Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de pasarlo a limpio. Eso es malo, José María. Hacer las packs en modo al buen tuntún, a la lotería, a ver si tengo suerte. Mm, vale. Hola, Sin. No seas pelota. Más te vale que te doy, ¿eh? Luego os voy a ir en el día del examen en presencial y os voy a dar por pelo. Os voy a ir buscando. Tú eres de los míos, del norte. ¿A que no lo adivináis? Puede ser difícil. Centrar un dip se puede poner un poco complicado, sí. Es fácil. A ver, esta asignatura en concreto, bueno, luego depende. No, de Vitoria no. No, no, no soy de Siberia Gasteiz. Buenas, José Luis. De Bilbao, Rodrigo, de Bilbao. Si habéis trasteado con HTML y CSS, esta asignatura es eso y un poquito más.
Pero luego sí que es cierto que no sé si me mandarán esta vez para el sur. ¡Ay! Que ya me tienes fichada. Por eso sabes de dónde soy. Vamos a trastear un poquito, vamos a hablar de alguna otra cosita más, pero la teoría es muy sencilla, entre comillas, ¿vale? Luego es cuestión de que trasteéis. ¿Hasta dónde queréis llegar vosotros? ¿Vale? No, los de junio me tocaba estar en la zona de Sevilla y quería morirme del calor. Eh, ¿Ha cambiado? Bueno. Hola, David. Hay algunas cosas que han cambiado, pero no demasiadas. Para montar una web como la de Amazon o la de PC Componentes es muy sencillo. No es necesario. Luego hablamos de las herramientas y os digo las que os recomiendo, con cuáles estoy trasteando yo, ¿vale? Yo soy adoradora de Notepad++. WordPress no. Buenas, Pedro Jesús. Sí, Notepad++ y Sublime Text son dos editores que me molan, ¿vale? Los IDEs os los dejo para cuando ya hayáis hecho lenguaje de marcas y diseño de interfaces web, los que tengan diseño de interfaces web, ¿vale? Pero en esta primera aproximación a lenguajes de marcas, prefiero que trabajéis con texto plano, ¿vale? Con editores de texto. Bien, vale. Bueno, ya es la hora. Vamos a ir empezando, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera sesión de clase, ¿vale? Que sería la segunda videotutoría, pero sería la primera sesión de clase del módulo de lenguaje de marcas, que pertenece tanto a aplicaciones web, a desarrollo de aplicaciones web, como a desarrollo de aplicaciones multiplataforma, como administración de sistemas informáticos en red. ¿Te ha costado, Diego? ¿Qué problemas has tenido? Buenas, Eloy. Bueno, lo dicho, esta asignatura, este módulo, ¿vale? Es común en los tres ciclos de grado superior de informática. Bien, así que vais a estar todos juntos y mezclados. ¿Bien? ¿No deja entrar desde el calendario? Qué raro. ¿No habéis entrado desde el calendario? Bueno, somos unos poquitos, sí. Bueno, y luego me dices desde qué aula, de si eres de DAM, de DAO y si eres del plan nuevo o del plan viejo para que mire a ver por qué el enlace no va bien. Vale, luego los compruebo, ¿vale? Vamos a empezar, que luego si no se me alarga y los que tienen que ir a programación con Gocho me pegan. Bueno, entonces, esta primera unidad formativa o este primer bloque, ¿vale? Eh, lo tengo puesto como unidad formativa porque es la manera en la que lo organizábamos antes, ¿vale? Para los que venís en el plan nuevo, se llaman RAs, ¿vale? No os preocupéis porque en realidad el contenido es el mismo. ¿Bien? Sí, está grabando. Desde que he entrado a -10 está grabando. ¿Vale? Olvidaros de lo de las UEFs, ¿vale? Solo pensar en el contenido. En esta primera parte, ¿vale? En este primer tema, de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a hablar es cómo vamos a programar o qué es eso del XML, qué son los lenguajes de marca y para qué se utilizan. Buenas, Dani. Bien, hasta aquí bien. ¿Os suena el concepto de lenguaje de marcas? Vale, ¿qué es un lenguaje de marcas? Ahora sí, y antes no. Casi todos vais a pensar, si yo os hablo de lenguaje de marcas, a los que son el concepto de lenguaje de marcas, vais a pensar en HTML, ¿verdad? Vale. Lenguaje de marcas es uno de los muchísimos lenguajes de marcado que existen. Vale, un lenguaje de marcas.
Es un lenguaje donde vamos a combinar de manera más o menos habitual elementos de contenido, ¿vale? Lo que yo quiero que se vea, con otros elementos que son etiquetas o marcas que van a decir cómo quiero que ese contenido se organice y en algunos casos se vea. HTML no es programar. Como me digáis que estáis programando en HTML, os doy. HTML es solo maqueta, ¿vale? CSV también son archivos que están con estructuras de lenguaje de marcado, ¿vale? Vale, entonces un lenguaje de marca es un lenguaje, una manera de exponer o de mostrar un determinado contenido que va a ir acompañado de otros elementos que se llaman etiquetas, ¿vale? Etiquetas o marcas, que son las que van a decir cómo queremos organizar esa información que yo voy a querer utilizar o gestionar. Y digo utilizar o gestionar porque, por ejemplo, el tipo de archivos CSV no muestra la información. No lo uso para que se vea en una pantalla, ¿vale? Pero sí que es cierto que la información dentro tiene una determinada estructura que está creada en base a una serie de etiquetas. ¿Esto todo el mundo me entiende? No penséis que los lenguajes de marca solo sirven para maquetar, ¿vale? Sirven para organizar información, eso sí, ¿de acuerdo? Vale, entonces lo dicho, casi todos vais a pensar en el HTML, pero no sería el único. De hecho, no es de los más extendidos y actualmente cada vez hay más, ¿vale? En este tipo de archivos que están escritos en lenguaje de marcas, ¿vale? El documento que nosotros creamos en realidad va a contener tanto la información que yo quiero gestionar, la que yo quiero guardar, la que quiero almacenar o la que en algunos casos voy a querer mostrar por pantalla y además las marcas que le van a decir cómo se va a organizar. ¿Bien? ¿Sí? Vale. Y esto sería un ejemplo de un trocito de un archivo que está escrito en un lenguaje de marcado. ¿Sí? XML en este caso. ¿Lo veis? Vale. ¿Qué parte es la marca y qué parte es el contenido? La marca es lo que va metido entre las marquitas de mayor menor, ¿vale? Estos corchetes, que no se llaman corchetes, pero bueno. Esto sería la etiqueta. Y tenemos una etiqueta de abrir y una etiqueta de cerrar. Fijaros que lleva un contrabarra, ¿de acuerdo? La fecha, una fecha de abrir, una fecha de cerrar. ¿Y el contenido cuál sería? La fecha que va entre las dos. ¿Bien? Lugar, etiqueta, contenido. Lleida, lugar con el contrabarra por delante, cierre de la etiqueta. ¿Bien? Descripción, etiqueta de abrir. Inauguración de una tienda de zapatos, contenido, contrabarra descripción, etiqueta de cerrar. ¿Vale? Y toda la información se va a ir organizando en base a esas etiquetas. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos lenguajes en los que las etiquetas ya están definidas, como por ejemplo el HTML, ¿vale? Y otros lenguajes en donde las etiquetas nos las vamos a inventar nosotros, como por ejemplo el XML. ¿Bien? ¿Hasta aquí de momento me vais entendiendo? Vale. Entonces, ¿cuáles son las características que van a definir estos lenguajes de marca en general? Todos los lenguajes de marca, ¿vale? Lo principal, siempre son o siempre los vamos a guardar o se van a almacenar en formato de texto plano. ¿Qué quiere decir que van a ir con formato de texto plano? Que el lenguaje de marcados, por defecto, es caracteres que nosotros vamos a poder leer directamente. No necesitamos ningún tipo de intérprete para poder verlos. No necesitamos ninguna herramienta rara para poder verlos. ¿De acuerdo? De hecho, si yo abro un archivo que tiene una extensión de algún tipo de lenguaje de marcado, ¿vale? Lo puedo abrir, perdón, con el bloc de notas normal y corriente. ¿Bien? No hay que compilarlos, no hay que descomprimirlos y no hay que hacer nada con ellos. Directamente los abrimos y están escritos en un tipo de carácter, una serie de caracteres que yo voy a poder entender.
¿Sí? Hay varias maneras de codificar este tipo de caracteres, como pueden ser el ASCII o el UTF-8. Sí, esos son algunos de los tipos de notaciones que habitualmente utilizamos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Vale. Más características. Hablamos de compacidad. Son compactos. Vamos a decirlo así, que queda más fácil de entender. ¿Qué quiere decir? ¿No entiendes el concepto de notación? Quiere decir los caracteres que yo voy a usar, las letras y los números y los símbolos que yo uso, ¿vale? Son caracteres conocidos. El ASCII y el UTF-8 son los caracteres que utilizamos normalmente en las letras del abecedario con los símbolos habituales, las admiraciones, las interrogaciones, los puntos, los dos puntos, ¿vale? Son un tipo de caracteres que en base se van a entender por todo el mundo. ¿Sí? Vale. Estaba diciendo, son lenguajes compactos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el mismo documento, en el mismo archivo, yo voy a guardar tanto las marcas como los valores con los que yo quiero trabajar, como los datos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Son independientes del dispositivo final. Es decir, yo puedo utilizar el mismo código para que se vea en UTF-8 hay varios, ¿vale? Hay codificaciones UTF dependiendo de países. Europa, UTF-8, ¿vale? Por ejemplo, hay símbolos que nosotros utilizamos que en el resto del mundo no se usa. Por ejemplo, la ñ. ¿Vale? Ya hablaremos de cuando vayamos a codificar, vais a ver que vamos a usar el UTF-8, la versión que no tiene ñ. ¿Vale? Ni acentos. ¿Bien? Eso. Estaba diciendo, en principio son lenguajes que son independientes del dispositivo final. Quiere decir que el mismo archivo en realidad lo puedo abrir en cualquier dispositivo. A la hora de interpretar la información es probable que no se vean exactamente igual, pero el archivo es el mismo. No tengo que escribir un archivo para móvil y un archivo para ordenador, por ejemplo. ¿Vale? Sí, el UTF-8 es el más extendido, es el más genérico. ¿Vale? Más cositas. Cada vez más son lenguajes que se van especializando, ¿vale? Hay muchos lenguajes de marcas que son muy específicos para determinados tipos de entornos, ¿vale? Originalmente había muy poquitos lenguajes de marca, a medida que hemos ido avanzando en el tiempo, cada vez se han creado más lenguajes de marcas específicos para determinado tipo de utilidades, ¿sí? Vale. Y son lenguajes muy flexibles. ¿Por qué? Porque todas estas características que hemos dicho que tienen los lenguajes de marca hace que podamos mezclar lenguajes de marcas con otros tipos de lenguajes. Ejemplo, en las páginas web yo puedo meter script, que es código. ¿No suena eso? Vale, por eso decimos que son lenguajes muy flexibles, porque a la vez de que me permiten, una de las cosas que me van a permitir es mezclar distintos tipos de informaciones dentro del mismo archivo. Por ejemplo, el JavaScript o el PHP o el Python. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Vale. Entonces, lenguajes de marcas hay de muchos tipos y como hay de muchos tipos y los vamos a utilizar para muchas cosas diferentes, los vamos a clasificar. Vamos a hacer una clasificación dependiendo de una serie de características, de modo que vamos a hablar primeramente de los que se llaman lenguajes de presentación. Vamos a decir que un determinado lenguaje de marcas es un lenguaje de presentación cuando en el archivo que yo escribo en ese lenguaje de marcas codificamos el formato o la tipografía del documento sin decir la estructura, ¿vale? Es decir, no le doy forma,
pero si le digo los tipos de letra, los tamaños, etcétera. ¿Sí? Sí, JavaScript es un descendiente, entre comillas, de Java, ¿vale? No son el mismo lenguaje. Se parecen bastante, pero no son el mismo lenguaje, ¿vale? De presentación, ¿sabéis cuál es? Los archivos RTF. ¿Sabéis qué son los archivos RTF? El HTML no es de presentación. Los archivos RTF son los archivos que se mandan a la impresora. Cuando yo mando a imprimir algo, el archivo que se envía a la impresora para que la impresora imprima es un RTF, ¿vale? ¿Sí? ¿Habéis intentado leer un archivo RTF? Os reto. No vais a entender prácticamente nada. Lo podríais abrir con un editor de texto, ¿vale? Espera, Ana, no te estreses, ahora te explico. Tú puedes guardar un documento en formato RTF, porque tú puedes prepararlo en un ordenador y llevártelo en una impresora en un pincho y mandarle a la impresora que lo imprima. Se puede transformar, luego la impresora te sale con el formato correcto, ¿vale? Pero se puede guardar con el formato RTF. Nosotros habitualmente no vamos a trabajar con RTFs, pero se podría. Nosotros el formato se lo damos en el programa con el que hayamos escrito el texto, pero luego eso que nosotros hemos escrito en Word, por ejemplo, ¿vale? Cuando se envía a la impresora, cuando yo le doy a imprimir, sabéis que tarda desde que yo le mando a imprimir hasta que imprime, tarda un ratito. ¿Por qué tarda un ratito? Porque esa información que yo le digo que vaya a imprimir, primero la pasa a RTF. Por eso se puede quedar en la cola de impresión, ¿vale? Os mando luego un archivo en RTF para que lo abráis, ¿vale? Ahora no nos da tiempo. Cuando le mandas muchos a la impresora, la cola de impresión se puede llenar y entonces no imprime. Vale, luego subo un archivito en RTF, ¿vale? ¿Guardar cómo? ¿Vale? Vale, eso sería de presentación, pero tenemos otro tipo, ¿veis? Nosotros guardaríamos el hola. Esto es lo que se ha guardado. Para escribir hola, mirar dónde está hola. ¿Lo veis? Todo lo demás está diciendo que el texto está centrado, que está en la línea 4, que el tipo de letra es un calibrí, que no tiene negritas, que el tamaño es 14. Todo eso está codificado de esta manera. ¿Lo entendemos? No se ve. No lo entiendo. Yo aquí no entiendo lo que le estoy diciendo al ordenador, pero al final lo que hace es imprimir. Hola. Bien. ¿Ves, Ana? Hay que tener un poco de paciencia. Estos serían los de presentación, es decir, son unos lenguajes que normalmente para nosotros los seres humanos no tienen ningún sentido. Yo los voy a intentar leer y no los entiendo, ¿vale? Pero para las máquinas, en este caso, sí tienen sentido. No siempre, hay algunos que se pueden parecer más a lo que el ser humano entiende, pero bueno, son tipos de documentos que habitualmente nosotros no interactuamos directamente con ellos, ¿vale? Otro tipo de lenguajes de marcas, los que llamamos descriptivos. Las etiquetas identifican el contenido y están pensados para guardar información organizada dentro. Como por ejemplo, XML es uno de los que nosotros vamos a trastear, ¿vale?
El HTML lo vamos a englobar dentro de otro tipo de clasificación, ¿vale? Porque en el HTML voy a meter scripts o puedo meter scripts, ¿vale? El XML sería un tipo de lenguaje descriptivo. ¿Por qué? Porque el XML en realidad está pensado para definir otros lenguajes de marcas. Yo con XML puedo inventarme lenguajes de marcas, ¿vale? Un ejemplillo, esto. Esto sí lo entendemos, ¿verdad? Además, si lo leéis, ¿intuís qué se supone que estoy guardando en este archivo? Normalmente en el XML no añadimos scripts. Yo aquí estoy dándole una estructura a una información. Estoy haciendo una ficha con la información de un módulo, ¿no? Vale, pues esto es XML, uno de los que vamos a trastear, ¿vale? Y luego tenemos los que llamamos procedimentales. Los procedimentales son esos lenguajes de marca eh, en los que las etiquetas se pueden configurar para dar formato al contenido, ¿vale? Como por ejemplo el text. ¿Os suena el text? El text se utiliza para hacer libros digitales, por ejemplo, o revistas, ¿vale? Son como los EPUB. Vale, esto sería un trocito de código text, los Kindle, los archivos con los que se preparan los libros para poder leerlos en un Kindle, para maquetar. Es un poco más raro que el XML, un poco más sencillo que el RTF, pero bueno, aquí mezclamos etiquetas con contenido, con información necesaria para darle forma, ¿vale? ¿Lo veis? Estoy diciendo que es un documento que va a salir en un tamaño de papel A4. Suelo tardar como una hora, lo que tarda la plataforma en dejármela subir porque tiene que procesarla, ¿vale? Sobre una hora suelo tardar, ¿vale? Aquí nos dice que va a usar codificación UTF, que estamos hablando en español, ¿vale? Y luego empiezan comandos, ¿vale? Código, índice de fragmento de código fuente, lenguaje de marcas y sistemas de gestión, el autor y Lerna Online. Sí, veis que están cosas mezcladas. Hay partes que entiendo más fácilmente y otras que no entiendo tanto, pero bueno, puedo aprender. ¿Sí? Sí, son del estilo. El HTML está creado con XML, es un hijo, ¿vale? Y en el HTML las etiquetas ya están definidas y sí o sí las tengo que utilizar como se han definido. En XML yo me invento las etiquetas, ¿vale? Sí, en el que nos basamos nosotros para decir que es el a partir del cual nos vamos a crear todos los demás. Vamos a decir entre comillas que es el XML, ¿vale? El XML mezclado con algunas otras cosas me muestra cosas por pantalla, pero no está pensado para eso, ¿vale? No os aceleréis, tener paciencia. Bueno, esto sería un procedimental. Y luego tenemos los híbridos. ¿Y un híbrido qué es? Un híbrido es una mezcla, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un tipo de lenguaje de marcas que mezcla dos o más características de varios tipos diferentes de lenguajes de marcas, ¿vale? De esas clasificaciones que hemos visto hasta ahora, tenemos lo que llamamos híbridos, como por ejemplo el HTML, ¿vale? ¿Por qué es una mezcla? Pues porque le podemos dar formato, podemos usar atributos en las etiquetas para decir cómo queremos que se vea el texto. Tenemos contenido, ¿vale?
Y es procedimental porque le puede meter trocitos de código de otros lenguajes de programación. Por ejemplo, el HTML y el CSS mezclados. Lo que pasa es que el CSS no es lenguaje de marcas, CSS es complementario. Yo todo lo que hago en CSS se lo puedo meter en HTML plano. ¿Vale? Un ejemplillo. Fijaros, yo aquí no he usado CSS para nada. Es HTML, sin más. Pero aquí le estoy diciendo si quiero que cambie de colores, tengo un trocito de código que va a llamar a una función para que haga no sé qué cosita. ¿Vale? Todo el mundo entiende que HTML es híbrido porque en realidad tiene características de otras clasificaciones. Vale, vale. Entonces, partiendo de que entendemos que un lenguaje de marcas es un tipo de escritura que vamos a utilizar. ¿Bien? Podría ser, Dan. No viene como tal el tipo de clasificación híbrida, el nombre no aparece, pero los metemos en descriptivo estructural o procedimental. Con el tema de los nombres de las clasificaciones, depende de dónde vayáis a buscar la información, los nombres de las clasificaciones son diferentes. Es algo que no es relevante. ¿Por qué? Porque me va a dar igual que me digan que se llama híbrido que se llama procedimental. ¿Lo sé usar o no lo sé usar? ¿Vale? Y sé qué características tiene. No voy a poder decir nunca que el HTML es de presentación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hemos visto que los de presentación, en principio, no los voy a poder entender. Para mí no tienen sentido. ¿Bien? ¿Hasta aquí bien? Vale. Entonces, una vez que hemos entendido qué son los lenguajes de marcas y hemos visto que se pueden clasificar de distintas maneras y hemos visto que va a haber muchos tipos de lenguaje de marcas, vamos a hablar de un lenguaje de marcas que es el lenguaje de marcas por excelencia, que es el XML. ¿Vale? Y el XML es un metalenguaje. ¿Qué quiere decir que es un metalenguaje? Quiere decir que es un lenguaje a partir del cual yo voy a poder crear otros lenguajes. ¿Sí? Yo con XML voy a poder generar otros lenguajes. ¿Por qué? Porque en XML yo me puedo inventar las etiquetas. ¿Sí? Depende de qué quiera hacer, me inventaré unas etiquetas o me inventaré otras. Para que este XML se pueda comprobar que lo que yo estoy escribiendo es correcto y que se ajusta a eso que yo he dicho que voy a hacer, lo que vamos a hacer es crear una especie de gramática, ¿vale? Una serie de reglas que las voy a definir o bien utilizando DTDs, ¿vale? O bien utilizando esquema. ¿Entendemos esto? Es decir, yo cuando vaya a inventarme mi lenguaje con XML, seguramente antes de inventarme ese lenguaje, tendré que haber pensado qué cosas quiero representar y cómo las quiero representar, y en base a eso crearé una estructura de tipo DTD o una estructura de tipo esquema, ¿vale? Un archivo con las reglas tipo DTD o un archivo con las reglas tipo esquema, ¿vale? Para que luego, una vez que yo haya empezado a escribir cosas con ese lenguaje que yo me he inventado, haya manera de comprobar que está correctamente escrito. El DTD es un tipo de estructura, ¿vale? Es un archivo. Serían como las normas del lenguaje. Y me las voy a inventar y las voy a escribir cuando vaya a inventarme archivos en base a lenguajes de marcas de tipo XML. ¿Vale? Más adelante veremos cómo se hacen los DTDs y veremos cómo se hacen los esquemas. No te preocupes. ¿Vale? Para formalizar y validar, exactamente. Yo, para poder saber si un determinado archivo está correctamente escrito, ¿vale? Necesito una lista con las normas que tiene que cumplir.
¿vale? Y esas normas las puedo dar con dos formas diferentes, o las puedo definir de dos maneras diferentes. Una de esas formas son los DTDs, ¿vale? Sería como utilizar una receta en concreto, un tipo de receta en concreto, ¿vale? Y otra manera diferente, un poco más completa, un poco más difícil, entre comillas, pero mucho más estricta, serían los esquemas, ¿vale? El esquema. ¿Bien? No os preocupéis que más adelante lo veremos. Tranquis, no os aceleréis. ¿Qué prisa tenéis? ¿Hasta aquí bien? ¿Todo el mundo me ha entendido? Vale. Entonces, el XML, el nombre XML viene de Extensible Markup Language, ¿vale? Es un tipo de lenguaje, es un meta de lenguaje que fue desarrollado por el W3C, ¿vale? Que es un consorcio, es un grupo de entidades que trabajan en lenguajes, ¿vale? Que es el World Wide Web Consortium, ¿vale? Sin más, es un organismo que se encarga de estandarizar y de poner normas para que todos utilicemos las cosas de la misma manera. Bien, qué malo eres, Sin. Bien, hasta aquí bien. Sí, esto viene en el libro. Lo tenéis a partir de la página... En la página 9 termina la descripción de las características, ¿vale? Y luego ya os habla de las herramientas y os empieza a hablar del XML, ¿vale? De hecho, el tema de DTDs y esquemas os aparecen un poquito más adelante, ¿vale? Que no tenéis que llorar, Icebets. Vale, entonces, este lenguaje, este metalenguaje, en realidad es una evolución de un lenguaje previo, por eso os he dicho que podíamos decir que era el padre de, pero no es realmente el padre, ¿vale? Porque antes existía otro metalenguaje que se llamaba SGML, ¿vale? Que se utilizaba para hacer intercambio de documentos de tipo legal, ¿vale? Se utilizaban en bases o en sistemas que trabajaban con documentos legales. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? La página 25 os habla de los espacios de nombres. ¿Bien? Vale. Entonces, se vio que esta manera de crear lenguajes era bastante útil y entonces van y se inventan el XML. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que saber del XML? Del XML tenemos que saber que va a estar formado por una serie de elementos, ¿vale? Que son las unidades básicas donde yo voy a poder almacenar información. Ahora cuando veamos el ejemplo me vais a entender mejor, ¿vale? Esos elementos van a poder tener atributos que van a ser las propiedades que van a tener esos elementos y que pueden almacenar un determinado valor, ¿vale? Podemos tener comentarios que nos van a permitir a la gente que estamos utilizando estos lenguajes de marcas, nos van a permitir aclarar determinadas cosas, ¿vale? Normalmente los comentarios no se van a interpretar de ninguna manera. Eh, Tenemos por una parte la posibilidad de crear DTDs, que son definiciones de tipo de documento, son esas reglas que yo voy a poder tener que aplicar o comprobar que se están cumpliendo para poder decir que el documento... No, CData no son comentarios. Sí, está mezclado, estoy avanzando un poquito más, ¿vale? Tema uno y tema 2. Pero luego volveremos al tema 2. No os preocupéis, es que hay cosas que si no mezclo se quedan cortas, ¿vale? Lo importante es el libro.
En las videotutorías intento explicaros lo que viene en el libro. ¿Vale? Entonces tenemos las DTDs, que serían las definiciones de tipo de documento, que son esas reglas que hemos dicho, o una de las maneras en las que podemos marcar esas reglas que queremos que se cumplan para poder decir que nuestros archivos en lenguaje de marcas son correctos. Y luego podemos tener instrucciones de procesamientos, ¿vale? Que son otra serie de informaciones que podemos necesitar para que el documento sea correcto y le podamos decir que haga algunas cosas de más, ¿vale? Las diapositivas las subo, sí, no os preocupéis, ¿vale? Entonces, esto sería un ejemplo de un archivo que está escrito en XML, ¿vale? ¿Todo el mundo lo está viendo? Es lo mismo que parecía antes en un ejemplo, pero completo, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes no nos aparecía la primera línea. ¿Veis esa primera línea que aparece arriba del todo? Que empieza con una interrogación XML. Vale, eso es información complementaria. Sería instrucciones de procesamiento. ¿Vale? ¿Por qué? Le estoy diciendo que mi archivo es de tipo XML, que se ajusta a la versión 1.0 y que estoy utilizando el tipo de codificación UTF-8. UTF-8 es el conjunto de caracteres que reconoce como válidos. ¿Vale? Las letras y los números y los símbolos que son válidos para este lenguaje. Y ahora me vais a entender. Fijaros, las etiquetas veis que están en rojo. Todo el mundo ve las etiquetas. ¿Veis en la etiqueta número un acento? No, ¿por qué? Porque estoy usando el UTF-8 y en UTF-8 no puedo usar acentos. No existen. Ay, perdona. Ni de acentos, ni ñes, ni caracteres especiales. ¿Vale? Pero luego os fijáis que en la parte de ámbitos de aplicación sí aparecen acentos. ¿Por qué? Porque eso es contenido. Y entonces en el contenido sí puedo utilizar esos símbolos, ¿vale? Porque no pertenecen al lenguaje XML. En los caracteres que yo utilizo en las etiquetas me tengo que ajustar sí o sí a UTF-8 porque se lo he dicho aquí, ¿vale? Y en las partes del texto del contenido, todo esto que está en color blanquito, ¿vale? Ahí no pasa nada, porque es contenido. El intérprete que luego va a ver qué hace con esta información, lo que va entre etiquetas le da igual. No intenta entenderlo. ¿Sí? Vale. Entonces vamos a ver. Aquí hablamos de elementos. Aquí llamamos elementos a cada una de estas etiquetas. ¿Vale? Y la etiqueta en realidad es la pareja. Etiqueta de abrir, etiqueta de cerrar. ¿Veis que la etiqueta de abrir y la de cerrar son iguales, pero la de cerrar lleva el contrabarra? Vale, hemos dicho que esta primera línea y esta primera línea de doctype, ¿vale? Son líneas de preprocesado, son líneas que le dicen qué es lo que tiene que hacer o cómo va a funcionar luego el archivo. Hemos hablado de esta primera en la que hemos dicho que el interrogación XML le está diciendo que el lenguaje de marcas que voy a usar es XML. Ahora os explico. ¿Bien? Y la segunda, que empieza con la admiración, el doctype, ¿vale? Ya veremos más adelante que le voy a decir que voy a usar un DTD interno que es ilerna DTD. Aquí en este archivo que está guardado por ahí en algún sitio, ya os diré dónde más adelante, ¿vale? Es donde le dice cómo se van a crear estas etiquetas y cómo están bien definidas. Le habré dicho en este DTD que Ilerna va a estar formada por módulos, que los módulos pueden tener título, grado, número y UFs, que cada UF con ese
puede tener una o varias UF sin S, ¿vale? Que en el elemento UF va a haber un atributo que se llama unidad. Todo eso, esta estructura, el cómo está esta estructura bien definida, se lo voy a decir en el DTD. No es una entidad-relación. ¿Bien? Todo eso viene definido en el DTD. Si sería un esquema, también le pondría aquí otra línea de preprocesado y aquí le pondría el valor del esquema que quiero que utilice. ¿Vale? ¿Esto me habéis entendido? Tanto la admiración como la interrogación son símbolos que yo le voy a utilizar para las líneas de preprocesado. ¿Vale? Entonces, esta parte de aquí, que la veis, no sé si la veis, que está como en gris, este mayor admiración guión guión, le dice que todo esto es un comentario y no lo va a interpretar. No lo va a leer, pasa de él. ¿Sí? Entonces, elemento Ilerna, elemento módulo, elemento título, elemento grado. ¿Vale? Doctype es el tipo de documento. ¿Vale, Dani? Es otra línea de preprocesado. Aquí le estoy diciendo que quiero que compruebe este archivo frente a un DTD que está guardado en el sistema, ¿vale? Elementos serían las etiquetas. Y lo que has escrito, Ian, es un comentario que tiene escrito el valor texto. La etiqueta raíz es Ilerna. Ya hablaremos de que los XML tienen que tener una etiqueta padre de la que luego van a colgar todos los demás, ¿vale? ¿Sí? En algunos casos, los elementos tienen valores donde yo quiero guardar información extra, lo que llamamos atributos, ¿vale? En este caso, el único elemento que tiene atributo es UF, ¿vale? Y ese atributo se llama unidad. ¿Bien? Ya os mandaré los DTDs, no os volváis locos. No son equivalentes, son símbolos reservados. ¿Vale? Depende de dónde ponga la interrogación o dónde ponga la admiración, significan una cosa o significan otras. ¿Vale? Entonces, en el caso de la UF, veis que UF tiene el atributo unidad y como es un atributo, el valor que yo quiero guardar se lo voy a dar con el símbolo igual y el valor que quiero que se guarde metido entre comillas. En este caso, 1. En este caso, 2 y en este caso, 3. Esto es, la unidad 1 es programación con XML, la unidad 2 es ámbitos de aplicación del XML y la unidad 3, sistemas de gestión de información empresarial. Versión y encoding son palabras reservadas, son atributos, entre comillas, sí, podríamos llamar atributos, pero en realidad son palabras reservadas dentro de la línea de preprocesado. Pero sí, con versión y encoding, versión sin acento, por favor, como le pongáis acento falla. ¿Vale? Yo aquí le estoy diciendo que la versión tiene el valor 1.0 y el encoding tiene el valor UTF-8. Sí, tiene que ver con los metadatos. ¿Vale? No, tendrías que ser mayor que admiración guión guión. Si no pones guión guión, no estás abriendo el comentario. ¿Vale, Aileen? No te preocupes porque los DTDs los veremos más adelante porque os voy a enseñar a hacerlos y os voy a decir cómo se utilizan. ¿Vale? Simplemente que de momento lo que tenéis que saber es que yo voy a tener un archivo que es un punto DTD o un punto esquema donde van a estar las normas que le van a decir cómo tiene que ser esta estructura de etiquetas, ¿vale? Cómo tiene que estar esto definido
para que sea correcto. ¿Vale? Y hay una manera de decírselo, hay una manera de codificarle esta forma, esta estructura. Hay que decirle el nombre de la etiqueta, hay que decirle si va anidada, si tiene atributos, qué valores puede tener, si es obligatorio que lleve o no lleve valor en concreto, si puede tener un valor por defecto, ¿vale? Eso ya lo veremos más adelante, no os aceleréis. Hoy entender que cuando estoy escribiendo archivos XML, seguramente antes de empezar a utilizar esos archivos o antes de empezar a trabajar con esos lenguajes escritos en XML, ¿vale? Voy a tener que haber escrito un DTD o un esquema. O tiene que haber un DTD o un esquema que me diga cómo se escribe. Va aparte, es un archivo aparte. ¿Vale, Rodrigo? La extensión es .dtd y se suele guardar en un sitio en concreto. ¿Bien? Vale. Entonces, estas son las instrucciones de procesamiento. Esta es la definición del tipo de documento. Estos son los elementos. Y estos son los atributos con sus valores. ¿Bien? Y esto de aquí arriba, un comentario. Bien, vale. Entonces, esto sería la estructura que nosotros hemos visto en el archivo anterior. Todos los elementos cuelgan del padre, que es Ilerna, ¿vale? Ilerna va a estar formado por diferentes módulos, todos tienen esta forma, donde van a tener un título, van a tener un grado, van a tener un número y van a tener UFs con ese. Elemento lo asociamos a etiqueta, sí. ¿Vale? Y luego dentro de las UFs, ¿vale? Puedo tener UF sin S colgada. Y estas UF sin S tienen atributos, unidad. UF, unidad formativa. Eso es un nombre que le hemos dado. Lo mismo que hemos dado el nombre título, le hemos dado UF, de unidad formativa. ¿Vale? O podría ser RA, para los del plan nuevo. Bien. ¿Hasta aquí bien? Vale. Y luego, lenguaje de marcas DAX 0, 4, 1 y programación con XML serían contenido. Sí. En el libro os habla de nodos. Esto es el nodo padre. Cada uno de estos puntitos es un nodo. ¿Vale? Cada uno de los elementos en el libro lo llama nodo. Y todos cuelgan de un nodo raíz o padre. En este caso, Ilerna. Unidad es un atributo. ¿Nodo y elemento? Sí. ¿Vale, Jesús? Este sería un elemento raíz. ¿Por qué? Porque si os fijáis es una estructura de árbol y todo cuelga de él. Esta etiqueta es única. Ilerna en mi archivo solo va a aparecer una vez para abrir y una vez para cerrar. Todos los demás podrán repetirse. Si la estructura de TD dice que puede haber muchos módulos, la etiqueta módulo puede aparecer muchas veces. Pero Ilerna solo va a aparecer una. ¿Esto todo el mundo lo entiende? Es la entrada, es la parte a partir de la cual cuelga todo lo demás. ¿Vale? Y luego tenemos descendientes, hijos. Módulo es hijo de Ilerna. Título es hijo de módulo. Grado es hijo de módulo. Número es hijo de módulo. Y título es hermano de grado y hermano de número. ¿Sí? Módulo es hijo de Ilerna y título es hermano de grado. UF es hermano de número, de grado y de título. UF es con S. Y UF sin S, este de aquí es hijo de este. Nodo padre es el que está por encima y raíz solo es este de aquí arriba.
DAX no es, no, DAX es contenido, no es hermano, ni primo ni hijo, es contenido. ¿Vale? ¿Hasta aquí me habéis entendido? Vale, ¿por qué os digo esto? Porque hay por ahí una preguntilla en una de las packs que os va a volar la cabeza. Con los hijos, los padres, los hermanos y demás. ¿Vale? Bueno, ¿hasta aquí bien? Vale. Cositas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a escribir etiquetas, cuando vamos a escribir lenguaje de marcas. Voy a hablar de cómo se escriben las etiquetas. ¿Vale? XML es sensible a mayúsculas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la misma palabra escrita en mayúsculas y escrita en minúsculas son palabras diferentes. Si yo pongo título escrito así y título con la T en minúscula, son dos nodos diferentes. Eso es case sensitive. Bien. Todos los archivos que vayamos a crear en XML tienen que tener uno y solo un elemento raíz, en este caso Ilerna. Sí, ahora mismo terminamos, Maite. ¿Vale? Todos los elementos tienen una etiqueta de apertura y una de cierre. Hemos dicho que todos abren y cierran. ¿Vale? Y luego, las etiquetas pueden empezar con letras, un subrayado o dos puntos. Bien. Y no podemos usar como principio de un nombre de etiqueta la palabra XML. ¿Vale? Y no se pueden usar huecos en nombre en los nombres de las etiquetas. Fijaros que UF luego sí que tiene un hueco en blanco, pero es porque unidad no es parte del nombre, es un atributo. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Bueno, aquí tenéis el raíz, los hermanos, esto es un nodo que además es padre de estos de aquí, todos estos son hijos y solo hay un nodo raíz, solo un nodo raíz. Bien, vale, lo dicho. XML es sensible a mayúsculas y minúsculas, se puede declarar, pero si está, tiene que estar al principio, es decir, estas dos líneas, si no están, no pasa nada, pero si van a estar, sí o sí tienen que estar aquí, de esta manera. ¿Vale? Vale, más cositas. Tiene que haber un elemento raíz y debe de ser único. Los elementos pueden empezar o con letras o con el guión bajo, ¿vale? Y los atributos, los valores de los atributos, entre comillas, ¿vale? Elemento y nodo, sí, nosotros lo usamos de manera equivalente. Cuando hablo de un elemento o hablo de un nodo, estoy hablando de lo mismo, ¿vale? Eso es. Los nombres, los valores de los atributos en realidad son cadenas de caracteres. Por eso van entre comillas. Bien, hasta aquí bien. Vale, todas las etiquetas se abren y se cierran. Tienen que estar correctamente anidadas, ¿vale? Esta etiqueta 2 está dentro de esta etiqueta 1. Fijaros que están bien cerradas, ¿vale? Y las herramientas con las que vamos a trastear o con las que podemos trastear cuando estamos haciendo cositas con XML son herramientas tipo base X, XML Spy, Oxygen, XPath o XML Editor. Este es el que yo uso, ¿vale? XML Copy Editor. Y esto sería el trocito que hemos visto antes escrito en XML Editor. ¿Vale? ¿Por qué me gusta utilizar este? Porque dentro de que es un editor de texto plano y que no hace ninguna cosa rara,
Como vamos a trabajar con XML, tiene las palabras reservadas del XML, las identifica y nos las pone de un colorín, los atributos me los pone de otro colorín y los valores o los contenidos me los pone de otros. De modo que si algo está mal escrito, me voy a dar cuenta porque no tiene el color adecuado. Bien, hasta aquí. Pues nada, XML Editor es gratis. Sí, pones XML Copy Editor, te lo descargas y lo instalas. No tiene más. Bien, recomendación, descargarlo, coger ese trocito que he escrito ahí, ¿vale? Este trocito de la demo, hoy, este, y probar a escribirlo. En el libro hemos llegado hasta la primera hoja del tema 2, prácticamente, ¿vale? Porque si os fijáis, he hablado algo de lo que viene en el tema 2, pero es porque hace referencia a ello en el tema 1, ¿vale? No pasa nada porque la semana que viene empiezo desde el principio el tema 2. Si hay algo que repito es porque es interesante y es necesario repetir, ¿vale? Con el Notepad++ también podéis hacerlo y con el copy, o sea, con el Sublime Text también. Y también, si le decís que el archivo es un XML, os lo pinta de colorines. Podéis probar en el Notepad++ y podéis probar en el XML Copy Editor. Y el Sublime Text también, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Pues nada, chicos. Os recomiendo los que os he dicho, Eric. El Notepad++ se usa muchísimo en empresas, sí. Pues nada, en un ratín, en cuanto me deje la plataforma, os subo la videotutoría grabada, os subo los archivitos, ¿vale? Os voy a subir el XML de este ejemplo para que luego lo podáis abrir y comprobar que está todo bien. ¿Vale? Os voy a subir el PDF que he utilizado en la videotutoría y la grabación. Cualquier duda que os surja, mensajitos, ¿vale? Con el Notepad al final puedes hacer lo que necesites. Puedes escribir HTML, puedes escribir documentos XML, puedes hacer BTDs. Nos vemos la semana que viene, chicos. Gracias, Aileen. Agur. ¿Ya estás con HTML? ¡Qué prisas! A vosotros, chicos. Buenas tardes. Agur, Rodrigo. Chao, Nati. Adiós, Antonio. Enrique. Nos vemos sin. Podéis descargar el Notepad. El Notepad los usamos en bastantes módulos, ¿vale? A vosotros, chicos. Nos vamos viendo. Empezar a repasar y a trastear. Feliz tarde. Nos vemos. Adiós, Jessica. La semana viene más, Juanlu. Vale, Diego, dime en qué grupo estás, ¿vale? Si eres de plan viejo, plan nuevo, ¿vale? Y miro a ver por qué no te ha dejado entrar desde el calendario. Debería de dejaros.